Quiero compartir con vosotros algo que está relacionado con cosas que estamos estudiando. Vosotros sabéis que los jueves tenemos un tiempo de estudio de la palabra y estamos en el libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos, desde el capítulo 1 hasta el final del capítulo 7, solamente nos habla de una iglesia. Y es la iglesia ¿de qué lugar? De Jerusalén. Es la iglesia de Jerusalén. Del capítulo 1 hasta el final del capítulo 7, solo nos aparece esta iglesia. Y es una iglesia de la cual tenemos mucho que aprender. El evangelio nació en esta zona, Jesús vivió allí. Allí vivieron los primeros discípulos en toda la zona de lo que es Israel, Palestina. Y esta iglesia tiene al menos tres, en estos primeros libros, al menos tres resúmenes de cómo era. Así que vamos a ver estos resúmenes. Lo que estoy tratando de hacer con este mensaje y el que voy a predicar la semana próxima es los que no han podido venir a los estudios bíblicos que tengan un pantallazo de lo que estamos estudiando, desde otra óptica. No es la misma óptica, pero desde otra óptica también un pantallazo. Lo que hoy nos vamos a concentrar es en las victorias de esta iglesia, las cosas que hicieron bien, las cosas que lograron. La semana próxima vamos a ver los problemas que tuvieron y los errores, aunque parece que no fuera ninguno con lo que vamos a leer hoy, pero sí hubo. Y la semana que viene los vamos a ver. Tenemos tres textos que son bien interesantes, que nos muestran cómo es esta iglesia. Y vamos a leerlos, están en el libro de los Hechos, los primeros capítulos. El primer texto, el de Hechos 2, es el texto que habla luego de la conversión de la multitud, de la primer gran conversión en masa. Y dice el capítulo 2, versículo 42, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraterna, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Y un profundo temor reverente vino sobre ellos. Los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Es el primer reporte, la primer gran conversión en masa. Y el segundo texto, el de Hechos 4, es luego de la segunda gran conversión en masa. Vamos al capítulo 4, 32 al 35, y tiene cosas muy similares con lo anterior. Dice, todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu, consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Y un poquito más adelante, luego de la primer disciplina aplicada en la iglesia, el capítulo 5, del 12 al 16, dice, los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente. Y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón,
Pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. Sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre alguno de ellos cuando él pasaba. Multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos, y todos eran sanados. ¡Qué reporte! ¡Qué síntesis de la iglesia! ¿A quién no le gustaría pertenecer a una iglesia así? Si tuviéramos que pensar en los grandes logros que hizo esta iglesia, vemos un crecimiento sostenido en número, muy importante, pero unido a un crecimiento interior, a una madurez y a una unidad. Esas tres cosas perseverantemente se ven en los textos. Crecían en número, pero también crecían espiritualmente y estaban profundamente unidos. Y la pregunta que nos podemos hacer nosotros y que debemos hacernos es ¿cómo crecer nosotros? ¿Cómo se hace para crecer espiritualmente? No nos podemos echar agua, ¿verdad? ¿Cómo hacemos nosotros? Si esta iglesia es un modelo, si esta iglesia nos inspira, que estoy segura que sí os inspira, ¿cómo hacemos para crecer espiritualmente? Y la respuesta la vamos a encontrar, al menos una parte, en un texto que hemos también estado estudiando los jueves, que lo hemos dado vuelta para un lado y para otro, pero que quiero compartir con los hermanos que no han podido estar, porque es un texto riquísimo que nos da mucha luz sobre el crecimiento y la madurez espiritual. Algo que espero esté en tu deseo como está en el mío, porque, como vamos a ver, crecer es una cuestión que nos lleva toda la vida. Así que vamos a leer este texto de Efesios 4, por favor, búscalo, no está allí. Y es un texto que Natanael citó el domingo pasado, así que venimos enganchados en el espíritu realmente. Y muy bien dijo Natanael en el versículo 11 que Dios da regalos a las personas y regalos a las iglesias. Y el versículo 11 empieza con los regalos que Dios da a la iglesia a través de ciertas personas. Dice, y él mismo, vale decir Cristo, está hablando de Jesús, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Son muy pocos versículos, pero el contenido es impresionante, el contenido de este texto. Vamos a estar mirándolo desde la perspectiva de cómo crecer. Esa es la pregunta que nos hacemos frente a este texto. Y vamos a estar tratando de entender qué cosas nos dice este texto que hacen crecer. Ahora, como el texto es complejo y usa palabras que no nos son cotidianas, yo voy a ir ahora compartiéndolo en una versión más simple.
¿Ok? Entonces lo hemos leído en la versión de Reina Valera del 60, pero sé que hay palabras difíciles. Vamos a leer algunas cosas en una traducción más fácil, más cercana a nosotros. Muy bien, entonces a la primera pregunta ¿cómo crecemos? La primera respuesta que nos da el texto es a través de la administración de los ministerios, de los 5 ministerios. Ahora, cuando decimos ministración, ¿qué queremos decir con ministración? ¿Qué es ministerio? Esa palabra significa trabajo con la gente, servicio, dar. Cuando hablamos de ministerios, estamos hablando de las personas que sirven, que se están entregando. Y lo que la Biblia nos dice es que ellos perfeccionan a los santos. La palabra que usamos o que está en el original para perfeccionar es la palabra que se usa para recuperar la integridad de algo roto o lastimado. Lo voy a explicar con un ejemplo para que se entienda. ¿Alguno de ustedes se quebró alguna vez? ¿Quién se quebró? A ver, levante la mano. ¿Nadie? ¿Solo José? ¿Quebrarse? ¿Romperse un hueso? ¿Tú? Muy bien, muy bien. Mi esposo no exactamente se quebró, pero le pusieron una escayola hace unos años atrás. Y anduvo 40, escayola se dice, ¿verdad? Muy bien, en mi país se dice de otra manera, pero estoy en España. Y él anduvo arrastrando su pierna durante 40 días. Y luego se la quitaron, ¿no? Entonces, cuando le quitaron la escayola, él se levantó como normal. Y la pierna, que se le fue, que no se podía más tener. Su pierna estaba lesionada, su músculo estaba lastimado, no estaba sanado, íntegro, no podía trabajar normalmente. Entonces, cuando hablamos de esta palabra, perfeccionar a los santos, es la palabra que se usa en la Biblia como para el proceso de que el músculo vuelva a tener vigor y se mueva normalmente. Entonces, lo que estos ministerios tienen que hacer es perfeccionar a los otros, enseñar, formar. Estas personas están para vosotros, para nosotros. No están para ser estrellas, sino para servir, para que los demás sean levantados. Su trabajo es hacer crecer a los demás. Por eso son un regalo. Ellos nos riegan. Y me parece muy interesante que sean 5. ¿Por qué digo que es muy interesante que sean 5? Porque las personas tenemos como entendimiento, como experiencias diferentes unas de otras. Como si tuviéramos tonalidades de colores. Algunos tenemos más comprensión en unas áreas, otros tienen más comprensión en otra. Y cuando son 5 personas que están fluyendo, 5 ministerios que bendicen a un pueblo, el pueblo ve con muchos colores la realidad y la vida espiritual. Si tenemos personas que nos inspiran, ministros que nos bendicen, nos permiten comprender más la vida espiritual. Aquí tiene esta traducción que es de la Nueva Versión Internacional. Notad qué bonito lo dice. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. Vale decir, estas personas, estos ministerios, preparan al pueblo y el pueblo hace la obra de Dios. Y nombra 5, vamos a explicar muy brevecito, porque si no se nos va a ir el tiempo, lo que es cada uno. Apóstoles, encontramos esta palabra en el significado que tiene es enviado. Nosotros encontramos que Jesús escogió 12, a los cuales llamó apóstoles, tenemos sus nombres, y en un sentido, si tomamos la palabra apóstol en el sentido de los 12 de Jesús, son irrepetibles, no existen más, ya murieron estas personas. Pero la Biblia también nos habla de otros apóstoles en el libro de los Hechos. Entonces, ¿quiénes eran?
o qué características tenían. Eran personas enviadas por la iglesia con autoridad, mucha autoridad moral, que fundaban o supervisaban supervisaban iglesias. Hoy hay toda una moda triste de personas que se levantan a sí mismos diciéndose apóstoles. Yo he conocido apóstoles. Y la gracia, no sé cómo decirlo, la gloria era que ellos nunca querían ser levantados. Uno se da cuenta, hay autoridad, pero la persona no está pidiendo el lugar. Entonces, lo digo esto simplemente porque se ha puesto de moda y no es una buena moda. Entonces nos nombra también, además de los apóstoles, a los profetas. Los profetas son las personas que tienen la claridad de ver lo que Dios está viendo en este momento, sobre esta situación. Los profetas son una bendición en la iglesia, porque permiten a la iglesia mirar las cosas en la óptica de Dios. Y no estamos hablando de que necesariamente van a saber lo que va a ocurrir, sino que van a estar viendo las cosas con los ojos de Dios, ¿se entiende? Además de los profetas nos nombra a los evangelistas. Los evangelistas tienen la gracia de comunicar el evangelio y dar a luz hijos espirituales. Es una gracia. Realmente esto sucede con algunas personas más que con otras. Aunque todos debemos evangelizar, algunos tienen una característica extraordinaria en esta área. Y luego tenemos los pastores y maestros, que algunos dicen son pastores maestros, otros dicen los diferencian como pastores y maestros. Y son dos ministerios que van muy relacionados. Si el evangelista es la sala de parto, el pastor es el que está en neonatología, el que cuida. Y esto tiene mucho sentido si uno conoce la cultura, porque había muchos pastores, era muy común la cría de ovejas en la época de Jesús y en el lugar donde Jesús vivió. Y la oveja es el animal más desorientado que existe. ¿Sabías eso? No tiene sentido de la orientación. Entonces puede estar cerquita del pasto que necesita comer o del agua que necesita beber y no la ve. Es como yo muchas veces, muy despistada, la oveja. Bueno, y los pastores llevan a comer, llevan a beber, y como dijo Natanael la semana pasada, también protegen para que nadie los ataque. Esa es la tarea del pastor. La oveja se somete voluntariamente al pastor porque se da cuenta que le ayuda a sobrevivir. No es que el pastor golpea a las ovejas, sino que la oveja se da cuenta que le hace bien. Y los maestros son fundamentales también, porque en Oseas dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. El maestro es el que se ocupa de que abunde el conocimiento y que sea bueno ese conocimiento. Y de esa manera está preservando, protegiendo los creyentes de caer en errores doctrinales o en errores morales. Entonces, primera cosa que podemos decir, ¿cómo se crece? Se crece a través de la administración de los ministerios. Esto lo vamos a repetir solo para que se nos vaya grabando. ¿Cómo más podemos crecer? En la Nueva Versión Internacional dice, al vivir la verdad con amor, creceremos. Y la pregunta sería, como le dijo Pilato a Jesús, ¿y qué es la verdad? Se crece viviendo la verdad. ¿Pero qué es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y también Jesús dijo, santifícalos en la
Tu palabra es la verdad. Así que Jesús es la verdad, la Biblia es la verdad. No podemos crecer por modas, no podemos crecer por tradiciones. Tenemos que crecer por Jesús, por conocer a Jesús y por estar en su palabra continuamente. Y hay una cosa muy interesante de esta iglesia de Jerusalén. Yo os animo a leer, a los que no lo haya hecho, Hechos desde el capítulo 1 hasta el 7, donde aparece esta iglesia muy claramente. Y es notable que continuamente, cuando hablan los apóstoles, están citando palabras del Antiguo Testamento. Vale decir, estaban haciendo un trabajo nuevo, diferente, con su mente puesta en lo que sabían de la palabra de Dios y cómo aplicar esa palabra de Dios a la realidad que vivían. Ellos explicaban lo que les estaba sucediendo con la palabra de Dios. Así debemos hacer nosotros también. Y como dice aquí, se crece viviendo la verdad con amor. Porque la verdad a veces puede ser muy dura si le sacamos el amor. Pero tampoco puede haber amor sin verdad. Necesitamos practicar las dos cosas al mismo tiempo. En el pasaje de 1 de Corintios dice, no se goza, que el amor no se goza con la injusticia, mas se goza con la verdad. Las dos cosas, la verdad y el amor, deben trabajar unidas. Esta iglesia de Jerusalén tenía tanto amor que era capaz de no tener propiedades para que al hermano no le faltara el alimento. Una cosa muy interesante. Ellos no decían ser suyo nada que tuvieran. Preferían darlo al hermano y quedarse sin, o tener menos. Y esto demuestra que era una iglesia con amor. Entonces, repetimos, se crece por la administración de los ministerios, se crece viviendo la verdad y se crece viviendo en el amor. Recordemos que cuando amamos, nosotros expresamos el carácter de Dios, porque Dios es amor. Expresamos su carácter. Y luego tenemos también otro texto muy interesante, que es que se crece unido al cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Hoy en día tenemos una moda muy dañina que nos dice que nosotros, yo me debo desarrollar, yo debo superarme, no nosotros. Pero Dios no lo ve así. Tenemos una sociedad actualmente fuertemente hedonista, centrada en el placer e individualista. Cada uno se mete solo en lo suyo. Pero esto no es bíblico y esto es muy dañino. La Biblia siempre habla de una comunidad. Hermanos, no se puede crecer en soledad. La comunidad es el medio de crecimiento de Dios. Dios nos pensó así. En el cuerpo todo está entrelazado. No hay nada que funcione solo. Mira, si tú me cortaras la mano y la separaras, yo seguiría viva. Pero mi mano, en 2 días, sería una masa olorosa, putrefacta. Ya no tendría vida, aunque yo sí la tuviera. El creyente que se sale de la comunión de cuerpo está andando mal. Tenemos que erradicar esta concepción de que yo no me congrego, pero total yo sigo al Señor y total veo el video en YouTube. No, hermano, tú necesitas a tu hermano. Somos cuerpo. Debemos luchar por esto, porque realmente así se puede crecer. Notad cómo está todo perfectamente relacionado. No es un bloque, tu rodilla no... Mira, tú la puedes mover.
Son dos partes diferentes, con funciones diferentes, pero unidas por las coyunturas. Es flexible, pero a la vez no se separa. Así debe ser el cuerpo de Cristo. Y dice, cada parte, esta es la Nueva Traducción Viviente, pero observad qué bonito dice. Cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Lo que tú haces no es para ti, es para tu hermano. Lo que tu hermano hace en el cuerpo no es para él, es para ti. Tú te beneficias de tu hermano y tu hermano se beneficia de ti. Ayudamos a que los demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Entonces crecemos unidos al cuerpo y crecemos desarrollando la propia función como miembros. Entonces, así como los ministerios, tenemos 5 cosas, al menos, que nos dice este texto que nos hacen crecer. Las repetimos solo y ya, esta es la última. Crecemos por la administración de los ministerios, crecemos viviendo la verdad, crecemos viviendo el amor, crecemos unidos al cuerpo y crecemos desarrollando nuestra función específica, que es única, diferente, especial y preciosa, y nadie puede hacer lo que tú haces, como tú lo haces. Por eso es tan hermosa una iglesia que trabaja unida. Muy bien. Entonces, estas son las cosas que nos hacen crecer. La pregunta que nos podemos hacer luego, ¿y hasta dónde? ¿Has visto los niños? Los que han tenido niños pequeños, ¿no? Siempre, yo quiero alcanzar a mi mamá, si era nena. Yo quiero ser alta como mi mamá. Y si era un varoncito, yo quiero ser alto como mi papá. Mi papá o mi mamá, la medida hacia donde yo, hasta ahí quería crecer. Y cuando pasaba el papá o la mamá y era más alto, lo logré, que yo soy más alto que mi mamá, que mi papá. Nosotros también tenemos una medida. Tenemos una medida. Y esa medida es Jesús. Hasta el conocimiento, dice, del Hijo de Dios. Pero primero nos dice hasta la unidad de la fe. Y esta palabra unidad, volvemos al sentido corporativo. El crecimiento no es solo para ti y que los demás se arreglen. El crecimiento debe ser todos tenemos que crecer. Todos crecemos juntos. Es como tu niño cuando creció, no es que creció solo la pierna y el corazón no le creció, solo la oreja y la cara no le creció. Sería deforme. Todos nosotros crecemos juntos. Crecemos también hasta el conocimiento del Hijo de Dios, o sea, de Jesucristo. Y aquí hay una cosa muy interesante. La palabra conocimiento en griego es epignosis. Y yo te pregunto, ¿qué es para ti el conocimiento? ¿Qué piensas? Si yo te digo la palabra conocimiento, ¿en qué piensas? ¿O no? Yo conozco mucho. Significa que sé muchas cosas. Es conocimiento intelectual. Porque nosotros tenemos el concepto griego de la palabra, del mundo occidental, la parte occidental. Pero en realidad, la Biblia fue escrita en Oriente y en Oriente tenían otro concepto de conocimiento. Por ejemplo, vamos a recordar. ¿Recordáis el Génesis? Dios creó a Adán, creó a Eva y Adán dijo, ¡oh, wow! Fue un flechazo. Esta es como yo. Se quedó ahí enamorado Adán. La había visto, ¿verdad? Pero después dice, y conoció Adán a su mujer. ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiere decir? La conoció íntimamente, la conoció experimentalmente, no a nivel intelectual. Él ya la había visto, ya era capaz de reconocerla sobre los distintos animales, pero la conoció por experiencia. Y cuando estamos hablando aquí que tenemos que llegar al conocimiento del Hijo de Dios,
estamos hablando de experimentar, de vivenciar a Jesús. Una cosa es lo que yo puedo saber en un libro, que lo leo, es intelectual, y otra cosa es lo que yo pruebo, experimento en la vida con Dios. No es igual, no es igual. Lo que Dios quiere es que nosotros sigamos conociendo a Jesús más y más, y tengamos cercanía en nuestro espíritu con Él. Yo en Él y Él en mí. Y eso continúe creciendo. Muy bien. ¿Hasta dónde más crecer? Hasta la estatura de Cristo. Jesús es el modelo perfecto. Y vamos creciendo y nos vamos pareciendo a Él. De pronto nos damos cuenta, mira, esta semana lo escuché de un testimonio y yo no respondí, me trataron mal y yo no respondí. Indica un crecimiento interior, vamos pareciéndonos a Jesús. Y también, después podéis revisar el texto, leerlo en varias versiones, dice que no seamos fluctuantes, hasta que no seamos fluctuantes como niños, ¿no? ¿Habéis visto los niños están haciendo un berrinche? Le damos un caramelo, mira que te doy un chuche, y ya cambió la cara y ya se olvidó. Y a veces como creyentes podemos ser así. Esto me entusiasma, no, después me gusta otro, y voy y vengo, y voy y vengo, y voy. Como el mar, fluctuante, inconstante. A mí el mar me encanta, va y viene, pero yo no lo puedo retener. Un creyente inmaduro es así, va y viene, no se para en la roca. Pero si tú, la misma agua que va y viene, la pones en el congelador, ¿qué sucede? Se hace sólida. ¿Entendéis? Nosotros tenemos que convertirnos en eso, sólidos en la fe. Seguimos siendo agua, pero agua que ya resiste, que no se mueve, que no va y viene. Y esta iglesia que vemos de Jerusalén tenía todas estas características. Básicamente la iglesia de Jerusalén nos hace como este faro, ¿no? Nos muestra cómo tiene que ser. Tuvo grandes victorias. Básicamente esas victorias fueron, como dije, un gran crecimiento interior que se mostró en un gran crecimiento numérico, manteniendo la unidad. Y es extraordinario cómo esta iglesia tenía vida y daba vida. Hay algo glorioso que se produce cuando resulta el milagro de la vida, cuando comienza, cuando hay vida. Yo tengo una noticia que todavía no me la puedo ni creer, y es que voy a ser abuela por primera vez. Evelyn está embarazada. Y hermanos, es algo que yo realmente estoy tan agradecida al Señor porque comprendo el milagro de la vida. Algo tan grandioso. Dios está formando esa nueva criatura. Y cuando nazca, ahora todos, nuestras oraciones, nuestros pensamientos, va a ser en gratitud hasta que nazca. Y vamos a festejar y estamos festejando. Pero una vez que nazca, como todo niño, lo que nos va a traer alegría es que crezca. Cuando nosotros nacemos espiritualmente, hay fiesta en los cielos, hay gran alegría. Pero luego tiene que haber un crecimiento para que siga habiendo alegría en el corazón de nuestro Padre. Yo recuerdo, tenía una compañera de trabajo que el niño tenía 3 años y era muy pequeño.
Y pasó el tiempo y el niño no crecía y ella estaba tan preocupada y encontraron que al niño le faltaba una hormona de crecimiento, ¿no? Le dieron la hormona y el niño pudo mejorar su desarrollo. Pero si no hubiera crecido y se hubiera mantenido enano, la alegría se transformaba en tristeza. Alegría por la vida, pero tristeza por la falta de crecimiento. Y yo quisiera desafiarte hoy, ¿no? Hoy, no sé si todos podemos decir que hemos crecido, que hemos nacido en Jesús, que lo conocemos, pero si lo conocemos, si realmente hemos nacido a una nueva vida con Él, yo quisiera animarte y desafiarte que si has nacido, tienes que crecer. No es una opción. Una persona, un niño sano, crece. Un creyente sano, madura. No se queda en las cosas infantiles. No dejes de crecer, hermano. Proponte, imitando a esta iglesia de Jerusalén, no dejar de crecer. Siempre ser un poco más como Jesús. Amén.